Bueno chicos, y cuando pensamos que todo estaba terminado con el proyecto Engendro, volvemos a empezar básicamente. No me gusta nada. Bueno chicos, y estamos aquí para recoger el corazón del nuevo proyecto, ese que está ahí. Queda mentira. Esto es un adorno que tienen aquí en el desguace, así que nada, vamos a buscar el corazón para algo parecido. Bueno señores, y aquí tenemos la bestia, Kawasaki ZZR 600. A esto le vamos a estar sacando todas las tripas para aprovechar el motor, el cuadro de instrumentos y el cableado y evidentemente todo lo que nos haga falta para poder poner a funcionar este motor en el carro. Bueno chicos, y cuando pensamos que todo estaba terminado con el proyecto Engendro, volvemos a empezar básicamente. Pero esta vez para meterle una gran mejora, y es el motor de 100 caballos de esta Kawasaki ZZR 600 que buscamos en el desguace. Presuntamente funcionando el motor, vamos a probar eso. Así que nada, esto es lo que vamos a estar adaptando allá en el Engendro. Hoy lo que vamos a ver es el desmontaje de la moto y más o menos un despiece total de lo que vamos a usar para adaptar el motor de aquí a allá. Tenemos una moto que supuestamente estaba funcionando y tenemos un kart cross ya fabricado que solamente necesita que se le adapte un motor, porque sacamos el motor y lo vamos a adaptar aquí, pero ya eso es otra cosa de otro vídeo. Así que nada, vamos a pasar de 50 caballos a 100 caballos y en este vídeo vamos a ver de dónde vamos a sacar el corazón. Aquí tenemos el donante, Kawasaki ZZR 600, 100 caballos, 4 cilindros. Esto suena como un motor de Fórmula 1, esto es brutal. Esto es como más o menos como el Polaris que hice, pero bueno, este es 600, el Polaris es 1000, pero bueno, esto también sí es verdad que pesa la mitad de lo que pesa el Polaris, así que de potencia van a andar ahí. Ya andaban un poco cerca, la verdad es que el Polaris andaba más que este, sobre todo en larga, pero ya andaban en arrancada bastante cerca. Yo creo que con esto se va a andar más que el Polaris incluso. Entonces, nada, vamos a empezar a desarmar esto. Primero que nada, vamos a sacar el asiento y vamos a encontrarnos aquí. ¡Dios, no! Vamos a pegarle una buena soplada a eso primero que nada. Bueno, y aquí tenemos un poco a la vista las cosas que necesitamos realmente de la moto, que es lo básico, que es el motor todo completo, con su caja del filtro del aire importantísimo, y el colector de escape que lo vamos a cortar justo aquí donde los cuatro se unen a uno. Se vuelve a dividir a dos y viene un lado para acá y un lado para allá. Pues lo vamos a cortar aquí y de ahí vamos a empatar a un solo tubo de escape. Me gusta cómo suena más por un solo tubo de escape los 4 cilindros, suena como un Fórmula 1. Luego necesitamos el CDI, necesitamos el regulador de voltaje que está aquí también. Todo el cableado sería lo ideal, tener todo el cableado bien. Este tiene el cableado un poco mal, pero bueno, por lo menos voy a sacar todo lo completo, lo que tenga, y ya después voy a ir eliminando y iré mostrando más o menos cómo simplifico el cableado y lo dejo lo más básico posible para que pueda funcionar, porque esto tiene un montón de switches que si lleva la pata abajo entonces no enciende, que si no pisas el embrague no enciende, el freno, o sea, lleva switches por todos los lados. Todos esos switches los conectamos todos a masa, a tierra, y ya hace la función de como si estuviera todo correcto para encender la moto, y así es mucho más fácil. Que como nosotros no lo vamos a encender una moto, no vamos a tener una pata, sino que lo vamos a montar en un buggy, lo que nos interesa es que cuando pasemos un botón y le demos a arrancar, que arranque y ya está. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para eso necesitamos sacar lo dicho, motor, cableado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a aprovechar, ya en el Carcross teníamos ya un sistema de pantallita digital que está bien brutal, pero voy a aprovechar esa pantalla y la voy a usar en el kart. Y aquí, como están en perfecto estado y me encanta cómo se ven, voy a utilizar los relojes originales. Así sé que todo me está marcando perfectamente, sobre todo lo que es la temperatura del motor y las RPM. Sé que me van a estar marcando perfectamente la velocidad. Pues bueno, no sé si lo voy a poder conectar exacto con la velocidad, pero si no, este reloj lo elimino y compro un velocímetro que sea de este tamaño, y se lo instalo aquí para que lea con el sensor que le tengo puesto yo al Carcross. Pero bueno, básicamente este reloj de voltaje, este reloj de tal, todas estas cositas aquí, que si el nivel del combustible, que voy a tratar de utilizar la sonda original también del depósito, que te dice cuando estás en la reserva, la luz de la presión de aceite, cuando llego las luces largas puestas, que lo tengo y lo voy a conectar para que funcione aquí. Las intermitentes, pues bueno, yo sí que no llevo intermitentes, y la luz de posición de neutro, eso también lo vamos a dejar conectado.
Entonces, nada, bueno, eso es un resumen básicamente. Una cosa súper importante. Tengo aquí tremenda bomba de freno Kawasaki que la voy a estar aprovechando para el freno trasero de mi... Hostia, ¿sí lo puedo usar? O lo tengo que poner en la derecha. Bueno, a ver, si no lo cebo afuera, porque claro, me va a quedar esto como viendo para abajo, pero lo que puedo hacer es cebarlo afuera, bien lleno a tope, y lo cebo afuera y ya lo instalo allá luego, que es como estoy haciendo realmente ahora, porque ahora si nos damos cuenta la bomba me queda de lado también, porque esto era para trabajar así. Pero bueno, me frena bien, me frena decente. Pero bueno, no está nada mal tener una bomba de mejor calidad. Así que nada, vamos a aprovechar esa bomba también para aquí, le modificamos un poco esto, porque sí es verdad que esto también está la manilla un poco rota. Y es por eso que la quiero cambiar, no porque frene mal, porque realmente frena bastante bien. Así que nada, volviendo un poco a esto, pues nada, voy a sacarle todos los plásticos que pueda, sobre todo los de aquí atrás y los de aquí, y tratar de dejar lo que es la parte del chasis desnudo, a ver cómo hacemos para ir desmontando cableado y motor y todo eso. Bueno chicos, ya tenemos todo desmontado de la moto. Motor, colector de escape, radiador de aceite y de agua, carburadores, termostato, filtro del aire, la caja del filtro del aire, que es importantísima. Eso es vital para el buen funcionamiento de los carburadores en las motos carburadas, ya que sin ellos la moto no va bien, no genera el mismo par, no anda bien arriba. La caja del filtro del aire es importantísima. Y bueno, algunas otras cosillas. Luego ahí tenemos el cableado, que lo vamos a modificar, simplificar y recortar, obviamente. Y tenemos aquí lo que es la parte eléctrica, que sería el CDI, el regulador de corriente, y el Junction Box, que es como una cajita de unión que trae Kawasaki, porque bueno, yo no lo he visto ni en Honda ni en Suzuki, solo lo he visto en Kawasaki hasta ahora, es la primera vez que tengo motor Kawasaki. Y nada, pues ya tenemos aquí todo lo necesario para empezar con el tema. Ya vemos cómo está el motor, le voy a dar una buena limpiada con cepillo de alambre primero que nada. Ya empecé un poquito, pero dije, bueno, voy a hacer una pequeña toma de cómo está el motor ahora al principio, porque cuando terminemos con él va a ser otra cosa. Algo súper importante que no lo sabía y me viene brutal es que el tamaño del motor es súper compacto. Si lo comparamos con, por ejemplo, el 500 que tengo aquí, que era el que tenía montado antes allí, pues nos damos cuenta que realmente, por ejemplo, desde esta tapa hasta esta otra tapa, creo que habían 40 centímetros, si no me equivoco. Ahora lo voy a medir, pero básicamente la distancia que tenemos ahí, yo creo que andará igual. Si no es la misma, está muy cerca. Y aparte que ella, como es refrigerada por aire, tiene todas esas aletines ahí en la culata, que estos no tienen, porque es refrigerada por agua. Así que este se ve como, bueno, bastante compacto. Creo que aquí en el espacio que tenemos nos va a caber, pero de sobra. Vamos a tener que modificar algunas cosillas, obviamente, pero eso va para adentro tranquilamente. Entonces nada, voy a dejarles por aquí estas pequeñas tomas de cómo está el motor antes de empezar, porque ya lo he dicho, cuando acabe con él va a ser otro. Bueno chicos, la verdad es que voy a 1000 con esto, lo voy haciendo así todas las noches y no he podido grabar del todo lo que he querido grabar. Pero nada, ya aquí tenemos el motor completamente limpio. Ya le di la primera mano de pintura al bloque porque quería probar el color. Y nada, me viene genial el color, que es el que voy a usar, que es el mismo del aluminio, básicamente. Allá no está pintado y aquí sí. Entonces ya podemos ver que es el mismo color. Y lo quiero mantener así, ese color. Luego la tapita sí le vamos a dar un cambio de color, ya que va en este buggy. Va a llevar el mismo color que los brazos. Como estaba aquella tapa verde también, esta tapa va a ir verde. Y lo demás, todo lo vamos a pintar así en gris aluminio. La manguerita dice, bueno, después le paso un poquito de disolvente para sacarle la pintura y tal, pero nada, ya tenemos aquí el motor tal. Algo que les quería comentar, mirar cómo se ve este motor por dentro. Una belleza. Una belleza, se ve que siempre usaron el aceite correcto, que lo cambiaban cuando era necesario cambiarlo y que no le escatimaron en cuanto a mantenimiento. Se ve que está todo muy bien. Todo se ve de un color de puta madre, así que nada, aquí no he tocado nada, o sea, saqué la tapa y ya está, aquí no le he pasado absolutamente nada y estaba así ya por dentro, así que fenomenal. Bueno, la tapa lo primero que voy a hacer, ya le di una buena limpiada, todo el motor le pasé cepillo de alambre primero durísimo, lo limpié y allá ya le eché el color aluminio. Aquí le voy a echar color aluminio primero para que esté una capa uniforme de color en la parte inferior y luego le echo el verde aquí encima para que se vea así como metalizado. Así que nada, vamos para allá. Bueno, ya que ya la tenemos de un color sólido abajo, vamos a darle el... Y bueno, ya tendríamos la primera mano de verde lista.
Bueno chicos, ya tengo todo el motor pintado completo. La tapa de balancines, bloque limpio, todo pintadito. Hasta incluso las gomas de los carburadores. Aquí tengo el motor de arranque, también le pasé una pinturita. Voy a montar motor de arranque y voy a empezar con el tema de los escapes. A los escapes le voy a cortar este cacho que está aquí, que bueno, que se lo pusieron ahí a mayores, porque el escape original realmente es solo este. Y voy a poner el escape porque quiero ver si lo puedo adaptar tal cual con el escape original de la moto, porque eso sería un bombazo, porque sé que el motor me va a funcionar exactamente como tendría que funcionar en la moto, con su escape original, sus carburadores originales y su filtro de aire. No debería dar absolutamente ningún problema si todo está funcionando correctamente. Entonces voy a tratar de hacerlo de esa manera aquí esta vez, a ver cómo me puedo librar de alguna cosilla. Si no, pues modificar a partir de ahí ya la salida, en vez de que apunte recto, que apunte hacia arriba o algo así. Pero o sea, tratar de mantener lo que es la parte de los escapes lo más original posible. Vamos a quitarle esa adaptación que tiene ahí, que ya vemos que es algo agregado. De hecho, está fugando, no, lo siguiente, eso es hueco para adentro. Bueno chicos, ya tenemos el escape aquí con el tubo este eliminado. Voy a hacerle ahora una tapita aquí y lo voy a forrar con cinta térmica porque bueno, está el calor muy cerca del habitáculo y aparte porque se ve mejor. Ahora que tenemos el motorcito así limpio, pues que se vea el escape bien también. Así que nada, vamos a hacer una chapita para allí y luego lo forramos, lo montamos y ya tendríamos el paquete entero que podemos presentar y tal. Aunque antes que eso, voy a medirle la compresión primero que nada. Bueno, ya tenemos el escape aquí en la mesa, el agujero este donde salía el tubo ese allí, que originalmente era como un tubo así, como una chapa doblada, cuadrada. Así que le vamos a poner una chapita así más o menos que cubra aquí, luego lo repasamos para que se mezcle un poco con el tubo original. Bueno chicos, ya tenemos aquí el escape forrado y listo para montar. No me alcanzó la cinta para forrarlo hasta aquí atrás, que me hubiese gustado, pero bueno, esto es lo que va a estar cerca del habitáculo del motor. Ya esto está por debajo del motor y se refrigera bastante bien, así que no hay fallo. Pero bueno, aquí de aquí para adelante, que es lo que se va a ver, se ve brutal. Así que nada, vamos a montarlo en el motor, dejar el motor con el escape ya todo eso puesto, para después sacar este lado de la suspensión completa, dejarme todo ese hueco allí para presentar el motor, hacer los soportes y todo eso. Bueno chicos, ya tenemos aquí el motor listo y preparado. Ahora vamos a hacerle la prueba que debimos haberle hecho al comienzo, pero que bueno, el motor no tenía aceite, tenía que hacer yo un par de cosillas y dije, mira, me fío de lo que me dijeron, de que el motor estaba funcionando, pero bueno, ahora vamos a cerciorarnos y vamos a probar a ver qué compresión tenemos en cada uno de los cilindros, que para eso tenemos este medidor de compresión. Y bueno, para medir la compresión lo que tengo aquí es un arrancador que tengo conectada la masa al cuerpo del motor de arranque y luego con el positivo le doy ahí y ya está, algo así. No, God! No, God, please, no! ¡No! Uf, no me gusta nada, No me gusta nada. Bueno, esto es lo que me ha dado compresión en el primer cilindro. Vamos a ver los demás. Pero puede ser también el motor ha estado parado. Pero esto no me gusta nada. Vamos a darle un poco. Luego si tal le echamos un poquitico de aceite en los cilindros. A ver si sella un poco mejor, si los aros expanden un pelito. Pero empezamos mal. Cilindro 2. No, 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 hell no. En el cuarto cilindro ya cambia la cosa. No está perfecto, pero ya tenemos casi 120, por así decirlo, 8 kilos. Vamos a echarle un pelito de aceite por aquí a todos, a ver que lubrique un poco. También que le llegue aceite arriba aquí a los balancines y a todo para que abra bien las válvulas. Y bueno, que también la cierre un poquito, a lo mejor están un poco pisadas por el óxido, la mierda. Vamos a girarlo un poco. Bueno chicos, ahora sí. Ya empezó a lubricar un poco bien el motor, ya llegó aceite arriba a los taqués, aquí a los aros, a todo. Las válvulas están abriendo bien, que las estoy viendo por aquí. Así que nada, ya tenemos en el cilindro número 1 12 kilos de compresión. ¡Damn! Así que nada, vamos a probar los demás a ver qué tal. Bueno, y ahora que ya sabemos que ya tenemos compresión en el motor, ya lo medimos, monté ahí los carburadores y el filtro del aire únicamente para probar a ver más o menos lo que tengo de dimensiones, para ir haciéndome un plan aquí también de cómo lo voy a adaptar aquí adentro. Creo que tengo el espacio suficiente, creo, si no pues habrá que hacerlo. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es, voy a simplificar de una vez el cableado, voy a cortar lo que no me hace falta, voy a abrir la instalación porque ya vi que hay un montón de fallos por ahí.
Para eso tengo un diagrama eléctrico, que es este que voy a dejar por aquí en la foto. Si te hace falta, lo voy a poner aquí en HD, le das pause y le haces un capture. Pues este es el diagrama de una Kawasaki ZZR600 para si necesitas arreglar o modificar el cableado. Entonces, ahora vamos a hacer es poner lo que tenemos aquí, que vamos a usar: CDI, Junction Box y regulador de corriente, y poco más. Luego vamos a abrir el cableado y vamos a ir sacando lo que no nos hace falta y lo que nos hace falta, arreglándolo y acomodándolo. Bueno, chicos, estoy ya con el cableado, ya empecé a sacarle todo lo que es el forro, ya tenemos todo eso fuera. Y nada, voy a seguir por aquí, pero ya podemos encontrarnos unos cuantos cables que ya están rotos. Así que nada, esto va a tener que arreglar esta parte del cableado, pero bueno, ya es bueno saber lo que va por aquí y que aquí está roto porque es justo del solenoide de arranque de la moto. Bueno, ya tengo todo lo que es el ramal o la instalación sin el forro. Lo que sigue teniendo cintas porque son cables que van juntos. Entonces ahora lo primero que voy a hacer es voy a empezar a eliminar cosas, como por ejemplo la luz delantera. Este rolo de cable aquí, ya esto lo voy a buscar hasta donde llega, ya lo corto desde el principio y ya me saco eso de allí. Primero lo voy a dejar así largo, pero con solo lo que me hace falta, y ya luego lo voy haciendo a medida. Alguna cosa me hará falta alargarlo porque el motor va aquí y luego el mando, el cuadro de instrumentos va adelante, pero lo voy a hacer todo primero así conectado y ya después lo que hago es alargar los cables que me haga falta alargar o acortarlos en su defecto. Entonces nada, vamos a empezar a quitar cosas allí y voy a hacer una pila aquí de todo lo que voy sacando de la instalación, y lo que voy a eliminar lo voy a dejar aquí todo en una pila para verlo después, lo que queda y lo que se va. Bueno, chicos, ya tengo todo el cableado afuera. Lo que no voy a usar, los pedazos de forro, todo esto es lo que le sacamos al cableado. Ahí tengo el cableado ya todo conectado. Todo lo que va a ir está conectado ahora perfectamente. Vamos a probar a darle a arrancar por primera vez. Y ahora ya le di y vi que giraba, o sea, todo está conectado bien. Hay unas masas que son que sí, de cuando tienes la pata abajo, cuando pisas el embrague o cuando está en punto muerto, que eso si no lo tienes puesto, no te permite dar a arrancar. Todas las tenemos conectadas a masa. Y ahora en principio... claro, tengo que darle aquí contacto. Esto sería lo que es la llave del contacto, pero como no tenemos la llave, pues bueno, tenemos que empalmar aquí los cables. Y al momento de empalmarlos, pues, pim, se hace la luz. Muy bien, ahora ya tenemos esto aquí funcionando. Si tenemos esto apagado, no nos da. Si lo encendemos, gira el motor de arranque. Ahora mismo está con una batería que está muy leve. Vamos a ponerle un arrancador guapo, que por cierto me compré este arrancador Gulu. Qué cosa más buena, ya van a ver la diferencia cómo gira con este arrancador. Bueno, ya tenemos todo conectado ahí, hay chispa, hay corriente, hay gasolina, porque casualmente tengo el motor aquí y tengo el depósito de ahí de combustible, así que busqué unas mangueritas un poquito más largas y ya lo dejé conectado como si fuera conectado con el depósito. Tengo gasolina allá arriba. En principio ahora cuando le demos aquí a arrancar, que es escuchar cómo suena con el arrancador, bueno, otra cosa. Ahí ya tenemos gasolina, ya empieza a bajar la gasolina, que es la que va a llenar los carburadores. Ahora mismo se tendrían que estar empezando a llenar los carburadores. Así que nada, vamos a dejar el móvil por aquí, vamos a grabar a ver qué tal. Bueno, señores, les tengo buenas noticias. Ya si me siguen en Instagram ya lo van a haber visto, porque por Instagram voy publicando así un poco abreviado esto y después lo subo todo completo a YouTube para que le guste, pues se mete y lo vea. Pero miren esto. Damos contacto, se encienden aquí ya las luces. Y aquí tenemos el mando este,